Planeta milagroso del espacio con agua abundante y cambios de estaciones con vistosos colores. ¿Estamos solos en el universo? Esta ha sido una de las preguntas fundamentales de la humanidad que aún sigue estimulando la imaginación de muchos. En la Edad Media, los cristianos creían que Dios solo había creado vida en la Tierra. Se creía que los seres humanos éramos una existencia muy especial en el universo y que los humanos estábamos en el centro del orden del universo. Incluso hoy, ese modo de pensar centrado en la humanidad mantiene su influencia sobre la civilización moderna y sobre nuestro sistema de valores. Pero Giordano Bruno, un filósofo que entró en la historia a finales del siglo XVI, tenía un concepto extraordinario del universo, opuesto al sentido común de la época. Bruno reconoció la posibilidad de vida extraterrestre e insistió en que en el universo existe un número infinito de mundos similares a la Tierra. Esa innovadora forma de pensar fue considerada peligrosa por parte de la Iglesia, ya que podía debilitar la fe en su doctrina. Giordano Bruno fue declarado hereje y quemado en la hoguera. ¿Estamos solos en la gran extensión del universo o está repleto de vida? Estamos a punto de encontrar una respuesta que posiblemente eche abajo ese punto de vista antropocéntrico del universo. $4.600 millones de años después de su formación, la Tierra acoge ahora un tremendo número de vidas que evolucionaron en formas diferentes, alcanzando posiblemente los 30 millones de especies. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por una enorme masa de agua. El Sol brilla fuerte y abundantemente sobre la superficie de nuestro planeta. En la Tierra se daban varias condiciones ideales para nutrir a la vida y así se convirtió en un planeta milagroso. Un posible planeta con las mismas condiciones que el nuestro. Para los científicos, la clave más importante para localizar un planeta así es la presencia de agua. Básicamente, una parte importante de las células que constituyen el cuerpo de un organismo está llena de agua. El océano proporcionó un sitio en el que la vida podía continuar su evolución. El océano, la cuna de la vida. ¿Es solo en nuestro planeta donde podemos encontrar una condición tan importante para la vida? Hay algo que intriga a muchos científicos: encontrar un posible océano. Fue en el siglo XVII cuando se descubrió uno por primera vez. El hombre que hizo el descubrimiento fue un astrónomo italiano llamado Galileo Galilei. En la Biblioteca Nacional de Florencia se conserva el cuaderno manuscrito de Galileo con una detallada descripción de sus observaciones. Questo è il manoscritto di Galileo. Lo que está descrito en su cuaderno es Júpiter y 4 de sus lunas. El círculo del centro es Júpiter.
Los asteriscos indican las 4 lunas. Noche tras noche, Galileo dibujó los movimientos de aquellos objetos. Una de las 4 lunas que Galileo observó es ahora un centro de atención para los científicos debido a su posible océano. 400 años después de la época de Galileo, una novedosa sonda espacial llamada Galileo despegó hacia el planeta. Es Europa, uno de los 4 satélites principales de Júpiter, con la segunda órbita más cercana al planeta gigante. Galileo se aproximó mucho a Europa, sobrevolándolo a 200 kilómetros de su superficie y enviando nítidas imágenes. El tamaño de Europa es casi igual al del satélite de la Tierra, con una temperatura de 160 grados centígrados bajo cero en la superficie. Es un mundo totalmente cubierto de hielo. Lo que les pareció peculiar a los científicos fueron unas características de su helada superficie que parecían estar hechas de pedazos. Al observarlas más de cerca se descubrió que un enorme bloque de hielo de 5 kilómetros de diámetro estaba partido en 2 por el medio. Basándose en las imágenes de la sonda, aquel inusitado terreno fue reproducido en gráficos tridimensionales de ordenador. Enormes trozos de hielo, casi como icebergs, están sobre la banca de hielo que se extiende hasta el horizonte. La altura de las escarpadas laderas es de 100 a 200 metros, un espectacular mundo de hielo que nos recuerda al Ártico o a la Antártida en la Tierra. De hecho, fue este terreno el que hizo pensar en la posible presencia de un océano en Europa. Se realizaron análisis detallados de las imágenes de Europa enviadas por Galileo. El grupo de análisis de imágenes dirigido por el Dr. Richard Greenberg, de la Universidad de Arizona, realizó cálculos precisos sobre la cambiante gravedad de Europa. Examinó los lugares de los enormes bloques de hielo, aparentemente esparcidos por distintos lugares, y trató de descubrir cómo podía haber surgido una característica tan singular. Una vez concluidos sus análisis, llegaron a la conclusión de que unas colosales fuerzas actuaron sobre la banca de hielo para resquebrajar la superficie. Creemos que se trata de una superficie muy activa. Las cosas cambian muy rápidamente, la superficie se renueva continuamente. No lo comprendemos con detalle. Recuerden que hay mucho calentamiento de marea. No comprendemos muy bien dónde se da la mayor fricción, pero existe la posibilidad de que los lugares donde el hielo sea más fino se vean más afectados. Que haya un poco más de fricción en ese lugar y un mayor calentamiento hasta que parte del hielo llega a derretirse. El calentamiento de marea es un efecto fuerte que ocurre entre astros o cuerpos celestes. En la Tierra, produce el flujo y el reflujo de la marea debido a la atracción ejercida por la Luna. Los cálculos indican que la fuerza entre Júpiter y Europa es 10 veces mayor que la que hay entre la Tierra y la Luna. Esa enorme fuerza de mareas es lo que hace que Europa se encoja y se expanda. Ese movimiento genera una tremenda cantidad de calor por fricción en su interior. Se cree que dicha fricción aporta la fuente de calor que derrite el hielo de la superficie desde el fondo y hace que la superficie se resquebraje. Si ese calor interno fue capaz de derretir un volumen de hielo tan enorme, podría haber un océano bajo la helada costra. El equipo de la Universidad de Arizona buscó más pruebas para dar apoyo a la presencia de un océano bajo el hielo.
Lo que observó el Dr. Grimberg fueron las innumerables fracturas en la superficie de Europa, finas líneas que se extendían kilómetros y kilómetros sobre la banca de hielo. Como las líneas tienen dos crestas que discurren en paralelo, las llaman crestas dobles. Con la ayuda de los ordenadores para los complejos cálculos de la fuerza de mareas, el Dr. Grimberg creó unas teorías para explicar el mecanismo que produce las crestas dobles. Este es su escenario sobre cómo se produciría una cresta doble. Primero, debido a la enorme fuerza de mareas, aparece una grieta que se extiende sobre la superficie. Luego, sale agua a borbotones del océano que hay debajo. La temperatura de la superficie de Europa es de 160 grados centígrados bajo cero aproximadamente. Esto significa que el agua se congela tan pronto está expuesta al espacio. Luego, se cierra la grieta gradualmente debido al movimiento periódico de la fuerza de mareas. El hielo más reciente es empujado hacia la superficie y forma una cresta. Y cuando se vuelve a abrir, el hielo que creó la cresta va hacia ambos lados, se separa, y así se crean las dos crestas. El Dr. Grimberg cree que a menos que haya una masa de agua bajo la superficie de hielo, es muy improbable que se creasen crestas de esas características. Para empezar, creo que la mejor prueba sea probablemente que para que esas grietas lleguen abajo hasta el agua líquida, el hielo tiene que ser bastante delgado. Si tuviera más de unos cuantos kilómetros, la grieta no llegaría hasta el fondo. A esa profundidad la presión sellaría la grieta. Eso nos dice que el hielo no puede tener más de unos cuantos kilómetros para que la grieta pueda llegar hasta el fondo. Y todo ello es consistente con la idea de una capa fina de hielo, un océano bajo el hielo y la superficie conectada a ese océano. Así es el interior de Europa, basándonos en lo que cree el equipo del Dr. Grimberg. En la superficie hay una costra de hielo de varios kilómetros de grosor. Debajo hay un océano de unos 100 kilómetros de profundidad, unas 10 veces más profundo que el océano de la Tierra. Según su escenario, bajo la capa de hielo hay un océano enorme. ¿Qué clase de mundo encontraríamos aquí? ¿Hay vida en esa masa de agua? La NASA está deliberando ahora sobre un nuevo proyecto para seguir explorando Europa. En el año 2003 piensa lanzar una nave espacial que se sitúe en órbita alrededor de Europa y posteriormente una lanzadera. Una propuesta más espectacular todavía quiere introducir un robot en el océano a mediados del siglo XXI. Y el motivo, por supuesto, es confirmar directamente la presencia de vida en el océano. El agua en estado líquido es un componente esencial para la vida. Y si examinamos el entorno de Europa, tenemos agua líquida, tenemos una fuente de energía de larga duración que es la fuerza de mareas que hace que el océano sea líquido y que dure un largo periodo de tiempo. Y además tenemos material orgánico que llega en forma de cometas que caen sobre la superficie y que se mezclan con el océano. Por lo tanto, energía, agua líquida y material orgánico. En la Tierra, esos mismos ingredientes crearon vida en menos de 1000 años, pues esa misma sopa orgánica se ha estado cociendo en Europa durante 4.500 millones de años, por lo que en potencia, Europa es un objetivo biológico muy apasionante. Este es el mundo subacuático de Europa que los investigadores de la NASA creen poder encontrar. Por debajo de la helada costra, las aguas son oscuras. Un alto nivel de materia orgánica está disuelto en el agua. Al convertirse en carbono, el nivel podría ser fácilmente 10 veces superior al del océano de la Tierra.
En el lecho marino, las actividades volcánicas son muy dinámicas. Es posible que se esté creando un singular ecosistema mediante la utilización de la abundante energía calorífica. El agua caliente, que fluye del fondo marino, sería un hábitat para las bacterias y podría haber gambas, medusas y otros organismos que se alimentan de dichas bacterias. El tremendo entusiasmo por ir a Europa es la posibilidad de un entorno biológico. Un mundo que está a una distancia del Sol 5 veces superior a la Tierra, y en el pasado todos solíamos pensar en zonas de habitabilidad. No puedes estar muy lejos ni puedes estar muy cerca de una estrella, del Sol, para que pueda haber agua líquida en la superficie. Pues sea ahí un astro mucho más lejos de lo que pensábamos que tiene un océano de agua en estado líquido, y eso nos anima a pensar en otros entornos biológicos, amplía nuestra forma de pensar sobre las posibilidades de vida en el universo. Por supuesto, encontrar vida en otro lugar del sistema solar, aparte de la Tierra, sería un resultado asombroso, y en particular en Europa, porque está muy aislada de la Tierra, al contrario de Marte, donde existe la posibilidad de un intercambio de material, que la Tierra contaminase a Marte o que Marte contaminase a la Tierra en algún momento del pasado. Es casi imposible que la vida en la Tierra contaminase a Europa y viceversa. Así que sería una vida de un origen totalmente independiente. Y esa es una conclusión muy importante. Si hay un océano bajo la helada superficie de Europa y se confirma la presencia de vida, es muy probable que podamos encontrar más ejemplos de planetas y lunas con una enorme masa de agua que sirvan como cuna para la vida. Tradicionalmente, la presencia de un océano ha sido la clave para la búsqueda de vida en el universo. Pero ahora se le está prestando más atención a una nueva teoría que dice literalmente que la vida puede existir aunque no haya una masa de agua. Esta teoría surgió de un estudio en una región considerada un entorno extremo en la Tierra y en la que casi no hay agua. Un pionero de la astrobiología, el Dr. Imre Friedman, ha estado realizando estudios en entornos inhóspitos de todo el mundo en los que hasta entonces se creía que no había vida. El objetivo principal de su estudio era el interior de las rocas de los desiertos. El Dr. Friedman realizó su trabajo de campo en la plataforma antártica de Ross en particular, uno de los entornos más extremos de nuestro planeta. En el congelador de la Universidad Estatal de Florida hay una colección de rocas de la Antártida que son el resultado de 20 años de su trabajo. Se mantienen almacenadas a 27 grados centígrados bajo cero para reproducir el entorno frío y seco de la Antártida, su lugar de origen. El Dr. Friedman había descubierto un mundo de vida en el interior de las rocas que recogió en la plataforma de Ross. Abramos una de sus muestras. La parte verde, cerca de la superficie, indica la presencia de algas. Análisis posteriores indican que en este trozo de roca hay musgo, hongos y distintos tipos de bacterias vivos. Estos organismos aprovechan la poca agua que se filtra en la roca y están adaptados a este duro entorno. Se podría decir que la vida tiene una inventiva increíble para procurarse maneras de vivir en lugares inhóspitos y ha sobrevivido, por lo que no necesita mucha agua e incluso unos restos bastan para que algunos organismos se establezcan.
Además, es muy importante que todavía existan nichos sin descubrir, posibilidades sin descubrir. Hay que observar con mucha atención y mirar bien aunque no se espere encontrar nada, porque puede haber vida. Como resultado del innovador trabajo del Dr. Friedman, se realizaron una serie de descubrimientos de vida presente en distintos entornos extremos. Los científicos son cada día más conscientes del inexplorado potencial de la increíble adaptabilidad de la vida. Y los organismos que habitan en estos inhóspitos entornos no son algo raro o limitado. Estudios recientes han revelado que están creando una amplia biosfera en nuestro planeta. Oskarshamn, Suecia, en la costa del mar Báltico. Estamos descubriendo que bajo este lugar, que se creía un mundo sin vida, existe una inesperada y rica biosfera. El túnel tiene 3.600 metros de longitud y por él descendemos a un mundo más profundo. Muy por debajo de la superficie hay unas instalaciones experimentales para deshacerse de residuos de combustible nuclear. Los combustibles nucleares utilizados se forran o envuelven y se entierran en este depósito. Luego se descubrió algo inesperado. En las rocas que rodean el lugar se detectó un enorme volumen de microorganismos no identificados. El depósito está rodeado de rocas ígneas que se formaron al enfriarse y solidificarse el magma. Fue una sorpresa, ya que se creía que ningún microbio podía sobrevivir a aquella profundidad. No se podía descartar la posibilidad de que aquellos microbios pudieran tener algún impacto sobre los residuos de combustibles nucleares allí enterrados. Se decidió que un equipo dirigido por el profesor Carsten Pedersen de Gotemburgo analizase las condiciones de aquellos microbios subsuperficiales. Lejos del alcance del Sol, en la subsuperficie profunda casi no hay agua. ¿Cómo podían sobrevivir aquellos microbios? El equipo del profesor Pedersen recogió varias muestras de las rocas del interior del túnel e investigó los mecanismos que permitían que los microbios sobrevivieran. Sus investigaciones demostraron que los microbios se alimentaban del hidrógeno gaseoso y del dióxido de carbono generado en el interior de la Tierra. Estas son bacterias productoras de hidrógeno o bacterias acetógenas. He aquí una bacteria acetógena. Son muy pequeñas, de menos de 1 milésima de milímetro. El profesor Pedersen describe a estos microbios como organismos que se alimentan de la propia Tierra. También descubrieron que los microbios producían materia orgánica como metano y ácido acético. Y posteriormente se descubrió que un gran número de microbios se alimentaban de aquellos microbios. El mundo subsuperficial tenía un desconocido ecosistema de una gran diversidad. Se dice que la biomasa de la biosfera subsuperficial es comparable a la de todas las plantas terrestres juntas. Si, como ocurre en la superficie terrestre, la vida puede subsistir aprovechando la energía existente en el planeta sin depender de la del Sol, en tal caso la posibilidad de que haya vida en el universo es mucho mayor. La biosfera debe de estar extendiéndose también en otros cuerpos espaciales. Algunos científicos arguyen que es el modo de pensar más natural y razonable.
El doctor Gunther Wasterhauser, que estudia el origen de la vida, es uno de ellos. El doctor cree que las condiciones simples, encontradas comúnmente en el espacio, tales como rocas con hierro o azufre, una pequeña cantidad de agua y la energía interna de un cuerpo celeste, tendrán como resultado inevitable la formación de vida. La vida y por lo tanto el hombre deben su existencia fundamentalmente a la química y a la física. La vida ha surgido del estado del universo. En todos los cuerpos celestes que cumplan estas condiciones, la vida aparece y permanece. Si la teoría es correcta, la vida aparece en todos los cuerpos celestes. Se podría encontrar una posible biosfera en un océano bajo una capa de hielo. Otra biosfera podría estar en el interior de un cuerpo planetario. Ahora las posibilidades de vida en el universo aumentan rápidamente. En la enorme extensión del universo podría haber un mundo de vida que ni podemos imaginar y que haya alcanzado un nivel evolutivo que no se haya dado en ningún otro lugar. El doctor Joel Hagen, del Centro de Investigación Ames de la NASA, repite simulaciones científicas continuamente para saber qué tipo de seres extraterrestres son posibles, incluido su aspecto y sus detallados movimientos, en un entorno radicalmente distinto al nuestro. Para mí, lo más divertido de crear formas de vida imaginarias, y son imaginarias, por supuesto, ya que aún no tenemos pruebas de que exista algo, pero lo divertido de crear estas cosas no está en ser imaginativo y que sean totalmente imaginarias, sino en ceñirse lo máximo posible a una base de principios científicos y en seguir los principios de la ciencia para crear una forma de vida en lugar de inventarlo todo. Son muchas las posibilidades que tienen los procesos para desviarse de maneras diferentes y recorrer así caminos distintos a los que siguieron aquí, en nuestro planeta. Y realmente creo que eso hace que sea mucho más divertido y más interesante, limitando hasta cierto punto lo que es posible, de acuerdo con los principios de la física, de la bioquímica y demás, en lugar de usar la imaginación para ponerles garras a los murciélagos. Los científicos están produciendo una variada gama de organismos extraterrestres en su mente. En este gigantesco planeta gaseoso, que flota en la oscuridad total del espacio, no parece haber ningún océano o masa de tierra habitables. Aquí, los habitantes podrían tener aspecto de globos de aire caliente. Un ser así flotaría de arriba a abajo, convirtiendo las diferencias de temperatura del gas en energía para sustentarse. En un planeta en el que la gravedad sea extrema, pueden evolucionar organismos con fuertes estructuras óseas y arrastrarse muy lentamente por el suelo. Donde el carbono sea muy escaso, la sílice utilizada en semiconductores puede ser empleada para crear un cuerpo cristalino. En un planeta de frío extremo, todo se congela. Sin embargo, la radiación del espacio podría reaccionar con el hielo para producir oxígeno y algunos organismos podrían evolucionar para utilizarlo y prosperar. El universo podría estar lleno de diversas formas de vida.
¿Sería posible entonces que tales organismos desarrollasen una alta inteligencia como nosotros los humanos? De las más de 30 millones de especies que evolucionaron en nuestro planeta, son raras las que han desarrollado una inteligencia superior. Un astrobiólogo, el Dr. Seth Shostak, cree que al tener en cuenta la historia extraordinariamente larga del universo, una inteligencia sofisticada no debería ser un fenómeno poco común. Recuerden que el universo es muy viejo. Es 2 o 3 veces más viejo que nuestro planeta. De modo que, aunque la inteligencia sea poco común, si en la inteligencia de una civilización extraterrestre lejana se llegase a un nivel de sofisticación como el nuestro o superior, podría haberse diseminado o haber enviado máquinas al espacio. Eso significa que podría haber inteligencia en solo 1 o 2 civilizaciones que se hayan diseminado por el espacio, y es posible que algún día las detectemos. ¿Y cómo habría evolucionado una inteligencia extraterrestre, en opinión del Dr. Shostak? Creo que es un antropomorfismo. Me refiero a que nos gustaría imaginarnos a los extraterrestres con un aspecto como el nuestro, porque en el cine resultarían personajes más interesantes si se parecen o algo así. Podríamos identificarlos con eso, pero es posible que los extraterrestres no se parezcan mucho a nosotros. Aunque siempre suponemos que son biológicos, casi siempre, y es posible que no lo sean, puede haber muchas máquinas inteligentes ahí fuera. Es probable que lleguemos a crear máquinas inteligentes aquí en la Tierra durante los próximos 20 o 30 años. Siendo optimistas, podemos suponer que ha sucedido en otro lugar, y que la mayor parte de la inteligencia de nuestra galaxia es artificial. En el universo se agrupan una infinidad de estrellas. ¿Podría haber realmente una vida que hubiese creado una civilización sofisticada? Llegaremos a encontrar. ¿Hay alguna vida inteligente además de nosotros? Esa pregunta ha fascinado a muchísimas personas. Chris Thorpe, el propietario de un viñedo de California, es una de esas personas a las que siempre ha fascinado la astronomía y que se ha imaginado cómo podría ser la vida fuera de la Tierra. Chris, que se crió en un entorno natural rico, dice que desde su infancia notó siempre una fuerza vital en el espacio. Observará el espacio, esa vida inteligente, y lo verá a través de los instrumentos que tenga para detectar el resto del universo, y le parecerá, como a nosotros, que sería algo muy emocionante que hubiera otra vida inteligente, y será capaz además de apreciar el universo por sus aspectos espirituales. Creo que eso también es muy probable. En la primavera del año 2000, al enterarse de un nuevo proyecto para la búsqueda de civilizaciones extraterrestres creado en la Universidad de California, Chris decidió participar en él. Para un análisis más eficiente de la enorme cantidad de ondas de radio que recibimos del espacio, la Universidad de California decidió involucrar no solo a científicos, sino también a ciudadanos interesados. Los datos de ondas de radio del espacio se dividen en partes más pequeñas y se entregan a cada uno de los ciudadanos que colaboran. Luego, los datos son analizados en casa utilizando un ordenador personal para buscar señales que tengan su origen en una civilización extraterrestre. Es imposible saber quién será la primera persona que reciba en su PC la llamada de una civilización extraterrestre. Este es el mayor radiotelescopio del mundo.
en Arecibo, Puerto Rico. Aquí se reciben del espacio ondas de radio de 28 millones de frecuencias distintas. El proyecto para detectar una señal de una civilización extraterrestre entre el gran número de ondas de radio procedentes del espacio se llama SETI, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. SETI funciona desde hace 4 décadas, pero hasta la fecha no ha conseguido logro científico alguno. El mayor problema que se encontraban los científicos de SETI era que la cantidad de ondas de radio que recibían del espacio era tan desconcertantemente voluminosa que ningún ordenador disponía de un procesador con la capacidad necesaria. Debido a esa limitación, lo que SETI ha podido analizar hasta ahora corresponde solamente a una sección mínima de nuestra galaxia. Para poder superar esa dificultad, un equipo basado en la Universidad de California, en Berkeley, inició un novedoso proyecto. El proyecto se llama SETI@Home y moviliza ordenadores personales sin utilizar en hogares de todo el mundo. En el proyecto participan ya más de 3 millones de personas de distintos países del mundo. Y cada día se unen a la búsqueda 3.000 personas más. Son sonidos del espacio, son señales de radio naturales que se pueden oír al apuntar un telescopio a una estrella o a una galaxia lejana. Son lo que llamamos señales de banda ancha, ocupan una gran parte del espectro y suenan como ese ruido sibilante. Pueden ser de alta frecuencia, de media frecuencia o de baja frecuencia, pero son señales anchas, son señales naturales. Pero lo que buscamos es una señal con este aspecto y este sonido.